y estoy muy contento de tener a cada uno de ustedes en el comienzo de esta nueva serie de temas titulada Valiente. Y la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de compartir el mensaje, compartir las buenas nuevas. Y definitivamente, para compartir el mensaje del Señor se necesita valentía. Así que hoy voy a comenzar contándoles una anécdota que me pasó, y todo es para la gloria y la honra del Señor. Un día, hermanos, invité a un primo a un estudio bíblico allá en México. Él tiene bastantes problemas con el alcoholismo, la drogadicción, y fuimos ahí y el Señor le habló. No hubo música, solamente fue el estudio bíblico. No hubo luces, no hubo humo que salía de las bancas, ¿verdad? Pero el Señor le habló de una manera muy especial. Y salimos de ahí, y cuando íbamos rumbo a mi casa, ya contrastando con lo que habíamos vivido, pasamos por el estadio de la ciudad, el estadio de fútbol, y ahí había luces, todos emocionados, con música. Y ya cuando íbamos a doblar la calle para seguir rumbo a mi casa, oímos que de repente nos hablaban, ¿verdad? Por nombre y todo. Dije, Señor, ¿eres tú? Pero no, eran unos primos y unos amigos que acaban de salir del estadio, ¿verdad? Y algunos ya andaban medio tomados, y decidimos ir a comer unos tacos, ¿verdad? Como buenos mexicanos. Y aparte porque eran al 2x1. Y luego ya fuimos ahí, estuvimos platicando, y cuando salimos, ellos estaban platicando en dónde vamos a seguir la fiesta, ¿verdad? Y ya planearon y todo, pararon los taxis, todos se subieron al carro y todos me decían, no, pues ven, es que tú tienes que ir también. Yo les decía, no, pero ¿yo qué tengo que hacer ahí? Yo ni siquiera tomo. Y me dicen, no, pues ahí te hacemos una limonada, ¿verdad? Pero me seguían insistiendo ya, nada más que yo y mi primo, y ahí estaban esperando en el taxi. Me dice, ¿tú vas a ir? Y le digo, no, yo no voy a ir, ¿qué voy a ir a hacer allá? Y me dice, bueno, pues nos vemos, ¿verdad? Y se subió al taxi, y eso como que me dio algo de tristeza. Dije, híjole, tenía fe de que a lo mejor se hubiera quedado, pero se fue, ¿verdad? Y luego ya cuando todos que iban ahí en el taxi, ahí sardina, que no cabían algunos, ya iban rumbo a su camino, y yo me fui caminando solo, y ahí tuve un sentimiento de valentía. Dije, wow, el Señor está conmigo. Y hermanos, es como aquel guerrero que está con su escudo y que se queda de pie hasta el último momento de la batalla. Aquel que no salió corriendo, pero que se quedó hasta ver el último soldado caer, que no se rindió. Y hermanos, yo prefiero caminar, aunque sea unas cuadras, solamente con el Espíritu Santo, que recorrer un camino bastante largo rumbo a cosas que no tienen sentido y que no tienen recompensa. Y hermanos, ese día la palabra valentía cobró sentido, porque muchas veces en el camino del Señor vamos a tener que tomar decisiones así, donde a lo mejor parecerá que estamos solos, pero el Señor está con nosotros. Y hoy, hermano, te quiero hablar acerca de la valentía, y lo vamos a hacer a través del libro de Hechos. Entonces, si pueden abrir ahí el libro de Hechos, y para analizar algunas historias, ¿verdad? Y un poco de contexto acerca del libro de Hechos. Es el libro número 5, es el quinto libro en el Nuevo Testamento. Fue escrito por Lucas. Lucas era un médico, y el escritor capturó algunas de las historias más memorables, más interesantes de la nueva iglesia, del nuevo pacto, de esta iglesia que estaba comenzando, como la conocemos a veces, la iglesia primitiva. Y habla acerca de los que proclamaban el nombre del Señor, cómo proclamaban ese mensaje. Y vemos que el Señor está trabajando a través de esta iglesia, y vemos milagro tras milagro, cosas sorprendentes que están pasando. Y no sé si alguna vez se han preguntado y decimos, ¿por qué no vemos aquellos milagros que pasaban en el Nuevo Testamento? Bueno, pues todavía el Espíritu Santo, Dios es el mismo, Dios no cambia, entonces todavía siguen ocurriendo. Y yo he oído de muchos milagros muy parecidos que están pasando en lugares donde no tienen la tecnología, no tienen las comodidades que aquí en Estados Unidos, porque desgraciadamente la comodidad del cristianismo en Estados Unidos nos ha llevado a que lleguemos a un lugar donde nuestra fe no crece, y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén, hermanos. Así que déjenme darles algunas definiciones de esta palabra que envuelve tanto significado, la palabra valentía.
Y eso para poner la fundación del estudio. Entonces, hermanos, la valentía es la acción que nace de la fe. La valentía es la acción que nace de la fe. Porque de la manera en que crees, hermano, es de la manera en que vas a actuar. Si tú piensas que vas a fracasar, que no te va a ir bien, tú vas a actuar de manera tímida, ¿verdad? Pero si tú piensas que el Señor tiene un propósito en tu vida, que el Señor está actuando y que el Señor te va a guiar en cada una de las cosas que tú haces, vas a decir, oh, pues vamos a darle para adelante porque el Señor está conmigo. ¿Y por qué, hermanos? Porque la valentía es la acción que nace de la fe. Bueno, la palabra valentía, hermanos, envuelve algo más que coraje. Es un acto sin miedo, con confianza, con seguridad. Y mi oración, hermanos, de esta mañana es que cada uno de ustedes reciban del Espíritu Santo valentía, para que ustedes puedan hablar de Cristo sin miedo, sin prejuicios, y que cuando trabajemos para el Señor lo hagamos con confianza, con seguridad. Y hermanos, la próxima semana vamos a estar hablando acerca de cómo orar de una manera audaz, de una manera con valentía, porque muchas veces hasta yo soy presa de esto. Muchas veces oramos de una manera muy sencilla y muy superficial, y oramos, Señor, gracias por este día. Manténnos salvos, Señor. Cuídanos y quédate con nosotros. Amén. ¿Verdad? Y el Señor dice, ok, ya, tiene su checklist, ¿verdad? Ya hice eso, sí, pero dame algo más complicado, una oración más difícil. Yo soy el Dios del universo, yo he hecho las estrellas, el planeta, todo. Dame algo más complicado, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando acerca de oraciones audaces, y también vamos a estar hablando de una manera valiente de compartir el Evangelio, de hablar de nuestro Señor, porque vemos en el libro de Hechos cómo la gente hablaba. Vemos en pequeños fragmentos que dice, y hablaban del Señor de una manera valiente, y compartían el Evangelio de una manera audaz. Y vemos que esas pequeñas oraciones envuelven bastante. Vamos a estar hablando también de una obediencia audaz, de una obediencia que nos lleva a la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, cuando a aquellos hermanos no les importaba poner su vida en riesgo y muchas veces perderla, que eran asesinados por compartir en el nombre del Señor Jesucristo, pero eran obedientes a la palabra. Y entonces, hermanos, mi oración es que conozcan la valentía en su más pura expresión, que busquemos el rostro del Señor y que digamos, Señor, queremos ser valientes, pero que sea para tu honra y para tu gloria. Entonces, hermanos, hasta cierto punto que alcancemos ese tipo de valentía, que la gente que está allá afuera, que no conoce de Cristo, digan, wow, esos hermanos sí que son arriesgados, sí que son valientes, ¿verdad? Entonces déjenme mostrarle algunos ejemplos de valentía extraordinaria. No sé si han fijado que es una de mis palabras favoritas, extraordinaria, porque el Señor nos toma de una persona ordinaria a una persona extraordinaria. Y vamos a comenzar con un hombre llamado Pedro. No sé ustedes, pero yo me puedo identificar con Pedro, y espero que ustedes se puedan identificar en este aspecto con Pedro. Pedro se identificaba con intenciones tímidas, ¿verdad? Más bien con intenciones valientes, pero con acciones tímidas. Vemos que Pedro una y otra vez presenta acciones valientes. De hecho, estuvimos hablando con el hermano en la clase de escuela dominical, que Pedro tenía intenciones valientes, pero seguidas por acciones tímidas. Y uno de los ejemplos más conocidos es cuando Pedro jala a Jesús, ¿verdad? Y le dice, se lo lleva aparte de todos los discípulos y le dice, Jesús, mira, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero más o menos así dice la Biblia. Dice, si un día todos estos perdedores que están acá atrás te abandonan, yo nunca te voy a dejar, Señor. Yo siempre voy a seguirte. Te doy mi palabra que yo no me voy a ir y no te negaré. Valientemente te voy a seguir hasta donde tú vayas, Señor. Y es chistoso que antes de que se acabe el día, Pedro niega a Jesús 3 veces, ¿verdad? Pero algo ocurrió en Pedro, algo ocurrió que espero que ocurra en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros,
que cuando el Señor Jesús murió y resucitó al tercer día, fue a buscar a Pedro, y se encuentra a Pedro y Jesús, y pueden leerlo ahí en Juan 21, que en resumen le dice: Pedro, estás perdonado, estás todavía, eres parte del equipo, todo está bien, yo te amo, ven, y olvídate de lo que ocurrió, sé valiente y ve a pastorear mis ovejas, y ve a predicar, y encárgate de las personas que no me conocen, ¿verdad? Y algo, hermanos, algo se encendió en Pedro, ¿verdad? Algo se ardió en el corazón de Pedro y fue a predicar. Y vemos en el libro de Hechos que va y le predica a toda esta multitud de una manera tan valiente que es recordado como uno de los mensajes más valientes de la historia. Porque Pedro les dijo: son una generación corrompida en sus pecados, en la homosexualidad, en la lujuria, en la mentira, en el engaño, en la fornicación, pero yo les hablo para que salgan de su pecado y que se arrepientan en el nombre de Jesús y sean bautizados todos y cada uno de ustedes. ¿Y adivinen qué? 3,000 personas aceptan al Señor en ese día y son salvas, ¿verdad? Aleluya. Y la palabra que nos habla que la iglesia del Nuevo Testamento se comienza a expandir, ¿verdad? Y Pedro está apasionado, está con esa llama y está predicando al Señor. Bueno, pues un día Pedro y Juan están caminando hacia el templo, ¿verdad? Y se encuentran con este hombre que no podía caminar, por 40 años no podía caminar. Pongámoslo en el contexto de hoy, una persona confinada a una silla de ruedas por 40 años. Pero todavía era más marcado en aquellos tiempos porque las personas en esa condición no tenían acceso al templo, no tenían acceso a la iglesia porque se les consideraba inmundos. Entonces por eso estaba fuera de la iglesia. Y vemos en la palabra del Señor que había guardias que no dejaban entrar ese tipo de gente. Entonces se lo encuentran afuera de la iglesia y audazmente les habla tanto Pedro como Juan y le dicen: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre se levanta y empieza a caminar, y eso ocasiona que se empiece a divulgar eso que acaba de pasar y empiecen a provocar una controversia. Y entonces los que están a cargo de la iglesia, del templo, en el Sanedrín, que era la autoridad religiosa, manda a unos soldados para que vayan a prender, para que vayan a arrestar tanto a Pedro como a Juan, ¿verdad? Y los traen y los ponen enfrente del Sanedrín, que era esta autoridad religiosa de aquellos tiempos. Y lo que hacían, lo ponían en un círculo. Todos los miembros del Sanedrín sentados, los ponían en medio, esto para intimidarlos y para hacerles preguntas. Los interrogaban y las preguntas venían de todas direcciones, ¿verdad? Entonces tanto los intimidaban como los confundían. Estaba todo lleno de confusión, ¿verdad? Pero vemos que los hablan y ellos eran los que tenían la autoridad de decirle: ok, hemos decidido, hoy te vamos a dar nada más unos cuantos azotes, ¿verdad? Hoy te vamos a meter en la cárcel y ahí te vas a quedar todo el resto de tu vida. O le dicen: oh, lo siento, hoy te vamos a matar, ¿verdad? Ellos tenían esa autoridad de hacer esas cosas. Bueno, pues traen tanto a Pedro como a Juan y los ponen ahí y les dicen: ¿con qué poder, con qué autoridad y en el nombre de quién habéis hecho esto? ¿Verdad? Entonces vamos a ir ahí a Hechos 4 y vamos a leer del versículo 8 del versículo 8 al versículo 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y vemos cómo en esta vez tanto las intenciones de Pedro son valientes como también sus acciones. No se echa para atrás acerca de Jesucristo y dice: a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Y no puedo dejar, hermanos, no puedo dejar de resaltar qué tan valiente era esta declaración. El Sanedrín, hermanos, odiaba a Jesús. De hecho, ellos planearon matarlo, y ahora que ya el Señor no estaba, ellos estaban gustosos de que Jesús ya no estuviera predicando en las calles, y ellos ya no querían volver a escuchar de Jesús. Y esto, hermanos, esto más adelante lo vimos el jueves, que
la raíz de las creencias de las autoridades religiosas de aquellos tiempos es que para ellos no existía la resurrección de los muertos. Era un hecho imposible que no se podía dar. Entonces, Pedro les dice, ustedes, apunta a cada uno de ellos y les dice, ustedes mataron a Jesús. Y Jesús ha regresado porque fue resucitado de entre los muertos. Entonces toca ahí con su dedo en la llaga y Pedro hace lo que sería una declaración de guerra en estos días. Y ellos se sorprenden y dicen, wow, estos hombres, ¿qué traen? ¿Qué mosco les picó? ¿Verdad? Ahora, lo que es más sorprendente es que hace 2000 años, hermanos, el nombre de Jesús era bastante controversial. 2000 años después, el nombre de Jesús sigue siendo controversial. Y piensen en ello. En el mundo de hoy podemos hablar de muchas verdades espirituales. A mucha gente le gustan lecciones espirituales y dicen, no, a mí sí me gusta que hablen un poco de Dios, que me hablen acerca de verdades espirituales, ¿verdad? Pero ya cuando Jesús entra en la conversación, todos, no, todos se espantan y todos dicen, no, es que eso es muy extremo. Y seamos honestos, hermanos, podemos ir a Don Francisco o podemos ir a Despierta América y podemos hablar todo el día acerca de realidades espirituales. Podemos hablar de que Dios hizo esto, hizo aquello y que el Espíritu también, ¿verdad? Porque son una persona espiritual y todos te van a decir, ok, eres bienvenido. Pero tan pronto mencionas el nombre de Jesús, la gente se espanta. Dicen, ¿qué? Es que no, eso es extremismo, ¿verdad? Porque hay algo, hermanos, hay algo en el nombre de Jesús. Hubo un pastor que le pidieron orar en un juego de fútbol profesional. Y le dijeron, puedes orar de lo que tú quieras. Y el pastor dijo, ¿de lo que yo quiera? Sí, de lo que tú quieras. Bueno, solamente hay una regla, ¿verdad? Que no puedes orar en el nombre de Jesús. Y el pastor dijo, pero, pues, ¿en qué nombre voy a orar? Y le dice la persona que estaba ahí indicándole, dice, pues, puedes orar en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre del Espíritu, en el nombre en mi nombre, en tu nombre, en su nombre, en nuestro nombre, en el nombre que sea, pero no puedes orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque hay algo acerca de ese nombre, del nombre de Jesucristo. Así que Pedro, hermanos, apunta y dice, Jesús, ustedes lo mataron y Él ha regresado. Casi le estaba diciendo, He's back, ¿verdad? Como Terminator. No veo muchas películas, ¿verdad, hermanos? Pero los líderes religiosos no podían creer lo que estaban viendo, hermanos. En el verso 13 nos muestra la respuesta de estos líderes. Y vamos a ir ahí a Hechos 4:13. Dice, los líderes, al ver la osadía, la valentía, la audacia con la que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Entonces, hermanos, de este punto en adelante nos vamos a enfocar en estos versículos y los vamos a analizar en 3 puntos. Hermanos, en verdad oro para que esto penetre hasta lo más profundo de su corazón. Y el primer punto es de que Dios da a la gente ordinaria una valentía extraordinaria. Les dije que era una de mis palabras favoritas. Entonces Dios da a la gente ordinaria una valentía extraordinaria. Veamos cómo en el verso 13, hermanos, los líderes podían ver que Pedro y Juan eran gente ordinaria. Ellos eran pescadores, ellos no tenían ningún estudio, ninguna preparación en la escritura, que sería en el Antiguo Testamento en aquellos días. Y la palabra griega que nos revelan los pergaminos, dicen que cuando se referían en este momento tanto a Pedro como a Juan, era la palabra idioteis. Y ustedes se pueden interpretar como sin educación, gente común, gente sin preparación. La palabra que se traduciría más común, ya se la están imaginando, ¿verdad? Pero como los que tradujeron la Biblia eran muy respetuosos, podrían haberlo puesto, estos tipos estaban asombrados de la astucia de estos tontos, ¿verdad? Que ellos los veían como tontos, como gente sin educación. Y hermanos, si tú eres de las gentes más brillantes, de los más inteligentes, Dios todavía te puede usar. Pero hermanos, hay algo especial que Dios ama de la gente ordinaria, que Él las trae para ser gente extraordinaria. Ama tomar personas de que los demás entran a un cuarto y la gente a veces ni siquiera se fija en ellos. Pero el Señor cambia a esas personas para que cuando volteen sea para decir, wow, estoy sorprendido de lo que este hombre está diciendo o lo que este hombre está haciendo.
Entonces, hermanos, eso es lo que pasó conmigo. El Señor ha hecho de una persona ordinaria una persona extraordinaria, y es lo que hace con cada cristiano. Y ustedes dirán, oh, yo quiero ser una persona extraordinaria. Pues vamos a seguir en el estudio. Usted podrá decir, sí, hermano, pero es que yo soy cristiano, pero no soy un valiente natural, no he nacido así siendo valiente. Soy tímido, no soy una persona de seminario, no soy un maestro de escuela dominical, y solamente soy un padre de familia. O puede decir, soy una ama de casa, o soy un estudiante, o solamente soy un chico normal. Pero, hermanos, hay tantas y tantas maneras de ser valientes, que a lo mejor en tu trabajo hay mucho chisme, ¿verdad? Bla, bla, todos hablan, ¿no? Que ella dijo y que aquel dijo y que todos dijeron, ¿verdad? Y tú vas pasando por ahí, de repente te incluyen a la conversación. Y tú dices, no, discúlpeme, pero por mi fe yo no puedo ser parte de este chisme, yo no puedo ser parte de esto. Y te vas, ¿verdad? Y adivina qué, mientras vas caminando y te vas alejando, mientras dejas a todos sorprendidos, acabas de ser valiente. Ahora, si tú eres una señorita cristiana, ¿verdad? Y amas profundamente a Dios, y todas tus amigas se visten de este estilo, ¿verdad? Que piensan que entre menos tela mejor, ¿verdad? Porque hay ese tipo de estilos. Y tú dices, yo sé que es la moda y todo, pero yo me vestiré de manera decente y modestamente para el Señor. Y ellas te dicen, pero es mucha tela y que la moda. Y dicen, oh, yo sé, pero yo me vestiré así por mi Señor, ¿verdad? Y adivina qué, acabas de ser valiente en ese momento. Ahora quizá tú estás a punto de hacer un negocio, el negocio quizá de tu vida, algo sorprendente donde te va a remunerar mucho dinero. Pero el Señor, el Espíritu Santo te habla y te dice, pero hay algo que no está éticamente correcto, hay algo que no está bien en ese negocio. Y tú dices, ok, me puede ir bien, pero me voy a salir de ese negocio, porque el Señor está hablando a mi vida, ¿verdad? Y acabas de ser valiente en ese momento. Entonces, Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Y vamos a ir al punto número 2. Tu valentía, hermanos, asombra al mundo. Tu valentía, cuando el Señor es la fuente de tu valentía, va a asombrar al mundo y a todos los que te ven. En tu trabajo, en tu escuela, donde vayas. Hechos 4, capítulo 13. Y los miembros del concilio quedaron asombrados, con cara de guau, y reconocieron que habían estado con Jesús, ¿verdad? ¿Por qué estaban sorprendidos, hermanos? Porque sabían, hermanos, que ellos, los del Sanedrín, la autoridad religiosa, ellos tenían la autoridad de matar a Pedro y a Juan, y aún así a Pedro y a Juan no les importaba. ¿Por qué? Porque su objetivo era predicar el nombre de Jesús. Y ellos podrían haber dicho, bueno, no estoy seguro, no creo en verdad lo que ellos están diciendo, pero wow, que me sorprende lo que están haciendo y lo que están hablando, que ya hasta me hicieron dudar. A lo mejor los líderes religiosos dijeron eso, ¿verdad? Ahora, quiero preguntarte, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú actuaste de manera valiente? Pongámoslo de la escala, que tengamos una escala, ¿verdad? Del 1 al 10. 10 siendo, wow, me sorprende, y wow, el Señor te está usando de esta manera tan valiente. Y siendo 1 que digan, ni sabía que eras cristiano, ¿verdad? Y yo conozco gente que ha estado en la escala del 9, que está en la escala del 9, que está en la escala del 10. Y yo quiero llegar ahí, ¿verdad, hermanos? Y no hablo de locura de que te encuentras un hombre en la calle, vas caminando y de repente, Jesús te ama, ¿verdad? No, sino hablo de una manera, de una valentía con integridad, de la manera en cómo vives, ¿verdad? De la manera en que sirves al Señor, cómo pones tu dinero para servir a la demás gente, cómo eres tan generoso en tu corazón y en tu tiempo, que la gente dice, él tiene algo diferente, él es diferente, no sé en qué, pero él es diferente, él está hecho de otra tela, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser lo suficientemente valientes, ¿verdad? Y que esta valentía, o que esta manera que tú haces, abra las puertas para que la gente te permita decirles, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que te voy a hablar de Jesucristo, de quien es mi Señor y mi Salvador. Y algunos dirán, pero es que, hermano, no soy valiente, ¿qué es lo que hago? Bueno, esto nos va a llevar al punto número 3, hermanos. La valentía espiritual, hermanos, viene de conocer a Jesucristo, viene de Cristo. La valentía viene de Cristo, no hay ninguna otra fuente. Puede que de repente parezcas valiente, pero si Jesucristo no está contigo,
no es en verdad valentía en su más alta expresión. Hechos 4:13, me gusta mucho este versículo. Los miembros del concilio quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y usted se preguntará, ¿pero se pueden hacer con valentía? Sí, hermanos, se pueden hacer con valentía. Sí, has nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Porque, hermanos, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es la expresión más pura de la valentía. De haber ido a la cruz sin decir una palabra, siendo inocente, sabiendo que Él era el Dios del universo y que su creación lo estaba poniendo en una cruz, y hacerlo por amor a ti y por amor a mí, siendo valiente, viendo que lo azotaban y que aún venía algo mucho peor, y Él no dijo nada, y fue hasta la cruz, hasta el último momento en que derramó la última gota de sangre. Eso es valentía a lo extremo, hermanos, y no hay un acto de valentía superior a ese, porque eso se refleja en la cruz, hermanos. Por eso nosotros debemos reflejar a Jesucristo. Y hermanos, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo pudo Pedro ponerse de pie con la posibilidad de que lo iban a matar, o que lo iban a azotar, que lo iban a torturar a lo mejor, ¿verdad? Y declarar todas estas palabras? Él conocía de Jesús. Él conocía de Jesús. Esa es la diferencia, hermanos. Y quiero, hermanos, que esto sea bien claro. Quiero a lo mejor que sea el punto más importante de la prédica. Que el punto más importante no sea la valentía. El objetivo no va a ser la valentía, sino el objetivo va a ser conocer a Jesucristo. Y ya después la valentía vendrá. Es como dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor las va a agregar juntamente con la valentía de nuestra vida. Y hermanos, cuando vives siempre en la palabra, oras para que el Señor te ponga a las personas indicadas para que les hables del Señor, y dices, Señor, dame una oportunidad de mostrar tu amor. Cuando vives así, cuando eres dirigido por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, verás, hermano, oportunidad y oportunidad tras oportunidad de ser valiente. Y hermanos, yo lo he comprobado esta última semana, que el Señor, antes de traer el sermón ante ustedes, el Señor trabaja con este sermón en mi vida, y yo lo he visto, que hay oportunidades de sobra para ser valientes, hermanos. Y hermanos, cuando pasas tiempo con Jesús, esto te lleva a desarrollar tu fe crece, y esto desarrolla valentía. Ahora, la valentía crece y se desarrolla, y vas a ver los resultados en tu vida. Vas a ver que Dios está trabajando, y cuando ves resultados vas a pasar más tiempo con el Señor, porque dices, wow, esto sí es cierto, el Señor cumple sus promesas. Y cuando pasas más tiempo con el Señor, tu fe se desarrolla más, y cuando se desarrolla más, adivina qué, vas a tener más valentía para ir a hablar a los demás acerca de Jesucristo, y después esto, la valentía, los vas a ver en resultados, y creo que ya se van dando cuenta que es un círculo, y eso es grandioso, es sorprendente, ¿verdad? Pero hermanos, así también como lo vemos en estas bendiciones, también ocurre a la inversa. Cuando no pasas tiempo con el Señor, cuando no oras, cuando no lees la Biblia, cuando no vienes a la iglesia porque llovió, vas a ver los resultados, que tu fe se va desgastando y te vuelves cobarde, ¿verdad? Y vas a ver los resultados, pero de tu propio pecado. Y vamos a ver que cuando no pasas tiempo con el Señor, ves que tu fe se va apagando, ¿verdad? Como una vela, y vas a estar ocultando tus pecados y tus secretos en la oscuridad, y vas a ver los resultados, que el único resultado del pecado es la muerte. Ahora, comienzas a ocultar este pecado, ¿verdad? Y te empiezas a preocupar por las cosas bajas de este mundo, y dices, pero ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué siento que nada me llena? ¿Por qué? Porque no tienes a Jesucristo en tu vida. Y hermano, si tu valentía está en la escala del 2 o del 3 o del 1,5, te tengo buenas noticias, hermano. Te queda un gran camino por recorrer, ¿ya? Y eso espero que los emocione a cada uno de ustedes. Y hermanos, hay tantas y tantas maneras de que el Señor quiere hacer una diferencia a través de tu vida, que hay muchas razones para decirle sí, y decirle, sí, Señor, quiero ser valiente en tu nombre.
¿Y sabes qué? El Señor quiere retumbar en cada uno de esos secretos que hay en tu vida primero. Quiere el Señor que seas valiente para enfrentar a los Goliaths, a los gigantes que hay en tu vida. Y que esos pecados escondidos que tienes, que Satanás quiere usarlos para asesinar a tu familia, para asesinar a tu iglesia, para borrarte del plano espiritual. El Señor quiere usarte. ¿Y saben qué, hermanos? Eso se me hizo tan interesante que la herramienta o el instrumento que Satanás quiere usar para destruir tu matrimonio, para destruir tu iglesia, para destruir tu vida, es a ti mismo. Y ustedes dirán, wow, eso es bastante retorcido, es bastante enfermo. Pero es de la manera en que Satanás quiere destruir a los que son elegidos por el Señor. Porque a los que en verdad tienen una idea pasiva, Satanás ni se preocupa por ellos, porque los tiene bien manipulados. Pero hermanos, saben, yo quiero ser usado, pero quiero ser usado por Dios. Yo quiero ser un instrumento del Señor para llevar ese mensaje. Y Dios, hermanos, hoy te habla para que seas valiente, para que saltes a las filas del ejército del Señor y que vengas al altar y coloques todas y cada una de tus cargas. Y lo que a lo mejor te está alejando del Señor, ahora sí una razón para que seas valiente, para que digas, wow, el Señor quiere hacer grandes cosas como lo hizo en Pedro. Y hermano, yo me rehúso a ser una persona ordinaria. Yo quiero ser alguien especial, que digan, ese es un hijo del Señor, ese está hecho de otra madera diferente, él es alguien extraordinario. Y tenemos que buscar que el Señor esté en nuestras vidas, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y gracias por aquellos hermanos que quieren ser cambiados por Él. Gracias por aquellos que quieren ser valientes y que sea nuestra meta final buscar el rostro del Señor. Que sea llenar ese vacío que tenemos a lo mejor en algunas áreas de nuestra vida con su presencia y con su poder. Y hermanos, gracias porque quien hizo los cielos y los universos, quien hizo las estrellas, tiene el poder de cambiar cada uno de tus deseos, cada uno de las cosas donde encuentras placer a lo mejor y que te está llevando a destruir cosas en tu vida. El Señor tiene el poder de cambiar cada una de esas cosas. Y hermanos, el Señor quiere cambiar tu vida esta tarde y quiere que empieces hoy mismo haciendo ese acto de valentía.